Estoy con Raquel Webb, amiga del alma, sobre todo, pero también hemos hecho un recorrido juntas en torno al yoga. Ella llegó a la escuela, ha recibido formación de la escuela, nosotros hemos recibido también mucha riqueza de sus vivencias y sus conocimientos. Y en un momento dado, ella atraviesa un proceso que sigue todavía y que ha sido muy grave en relación al cáncer. Y esto, si no me equivoco, Raquel, te lleva a una reflexión muy existencial y muy profunda. Hace incluso que escribas tú le estás llamando una guía. Yo la he leído, esa guía. Me parece que es como un legado más que una guía sobre el punto final de lo que tú has vivido en relación a esto que he dicho, a la existencia, a qué es la conciencia. Y conceptualmente podemos estar o no de acuerdo, porque también hablar de la conciencia y definir la conciencia es harto difícil. Sabemos que hay muchas vías del yoga que ya avisan de que eso es imposible, incluso con este lenguaje creado por nuestra mente dual. Pero dentro de esa dificultad, ¿no?, por explicar cosas que uno ha vivido en primera línea y como una experiencia muy directa, ¿no? En esa guía tú intentas hacerlo y para mí hay ahí como dos cosas. Una, el intento de explicar en base a cosas, pero a mí lo que más me interesa es tu propia experiencia, no lo que han dicho los unos y los otros, o si esto viene de la Advaita, o si viene de lo que sea, ¿no? Entonces, a mí me encanta esto que cuando tú hablas de tu propia experiencia. Eso por un lado. Y por otro lado también me ha gustado mucho y me parece algo muy necesario el hecho de que las propuestas prácticas para vivir un tipo de experiencia, un tipo de vivencia directa en relación a lo que somos o a lo que no somos, en el caso de esta guía o este legado, tú lo haces muy simple y muy cercano, ¿no? Las mentes, las personas, pues hemos evolucionado y hemos ido acumulando un conocimiento y ya muchas cosas que pertenecen a una época hay que dejarlas en su época. Entonces, muchas de las tradiciones y las enseñanzas dentro de esas tradiciones y disciplinas, etcétera, en mi opinión, todo esto es mi opinión, Maite, ¿eh? O sea, pues de eso se trata, ¿no? Todo esto es mi opinión, que sea tu opinión. Yo no sé, no soy experta, y lo digo honestamente, en nada en realidad, pero yo he sentido que no se pueden aplicar a esta época, ya está muy denso, muy contenido a esa época. Había también además muchísimo secretismo, entonces el poder tener el derecho de poder acceder, que se creía que era un estado, que no lo es, porque no es un estado, eso es lo que somos. ¿Te refieres al estado de conciencia? A la conciencia desvelada, a la conciencia que somos conciencia, la conciencia despierta, que esa es nuestra esencia, esa es nuestra naturaleza. La mente es el contenido, como la mente, el mundo, el universo es el contenido dentro de la conciencia y nosotros podemos reconocernos ahí de una forma muy directa y muy simple. ¿Qué es lo que pasa? Que la mente
La mente, cuando tiene un pensamiento, se cree que es el pensamiento. Y el pensamiento ocurre, el pensamiento es pensado y está el que ve el pensamiento. Entonces, para eso hay que crear un espacio, hay que caer en ese reconocimiento. Muchas veces lo podemos rechazar porque está muy vestido de mucho misticismo, lo podemos rechazar, y porque todavía está muy presente la teoría de la materia, como es que decía, primero pienso, luego existo. No. Primero existo y luego pienso. Y pero eso lo hemos tenido ahí, y luego se cree todo esto. La mente considera que es algo muy complicado, porque eso es lo que se crea y se cree en todo momento, cuando es algo, como se dice, que está más cerca que tu aliento, porque es aquello que mira a través de tus ojos, es aquello que observa el pensar, es aquello que escucha a través de los oídos, y así con todos nuestros sentidos. Y la experiencia vivida ocurre en cada segundo, en cada instante, en cada pensamiento. Y la conciencia, por consiguiente, toma la forma del pensamiento. Cuando ya no hay pensamiento, se entra en su esencia, en su reposo, que eso ocurre en el sueño muy profundo, podemos decir. Y luego la conciencia también está muy presente cuando estamos en el presente, accionando. Y entonces está cobrando la forma de esa acción. Luego vuelve a descansar. Y esos atisbos existen, los tenemos continuamente, pero no los sabemos reconocer. Lo tiene el que sube la montaña hasta la cima. De golpes, ¿qué es lo que está después de ese esfuerzo físico? Ocurre, por eso está la práctica de yoga física, porque cuando llevas el cuerpo a una actividad, a extenuarse, entra en un estado después de calma, de reposo absoluto, donde puede que tú ni te des cuenta que durante unos instantes no estabas pensando, estabas reposando en el ser de tu conciencia. Y entonces ese es el problema, de que la gente es ser consciente de que eres consciente. Ahí ya estás. Y luego vienen los añadidos, lo que sea, la acción, el pensar. Entonces, la persona que somos
es sencillamente experiencia a través de nuestras percepciones, a través del cuerpo, a través de las sensaciones, que también está ocurriendo en cada segundo, en cada instante, con sus pensamientos, y todo eso está ocurriendo en el espacio de la conciencia. Entonces yo, por ejemplo, cuando me despierto por la mañana, que salgo de un sueño profundo, le doy la bienvenida a la persona que soy, siendo yo conciencia, pero le doy la bienvenida a la persona que aparentemente soy, con sus pensamientos, y doy la bienvenida también al mundo. Y de ahí viene también esta frase: el universo está contenido en ti. El universo está en ti. Se refiere efectivamente, literalmente, a eso. Lo que pasa que el eso, que es permanente, abierto, incluyente, solo es consciente de sí mismo. Entonces es como que eso para muchas personas están tan identificadas con el movimiento del pensar y con la persona que evidentemente también los que somos en esta manifestación, pero es muy difícil. ¿Por qué? Porque es como se dice, ¿no? Cómo se puede cortar el cuchillo a sí mismo. Pero sí, nosotros sí tenemos ese acceso. El cuchillo sí se puede cortar a sí mismo. Y es estar en todo momento consciente de ser consciente. Y cuando... Entonces, primeramente, tú lo puedes... Yo siempre invito a experimentarlo, ¿no? Que cada uno lo experimente. Pero hay que tener... Claro, y en todo esto es muy certero, ¿no? Que está escrito. Cuando se dice que uno tiene que estar preparado, no es que tiene que estar preparado, tiene que haber una curiosidad innata, una curiosidad primero inteligente. Y entonces desde ahí decir, bueno, me voy a sentar, voy a explorar mi mente, voy a dejar los pensamientos venir. Entonces, claro, hay dos maneras, ¿no? En el Advaita es el camino de la negación, no soy esto, no soy lo otro, no soy lo otro. Y en el tántrico, que yo conozco muy poco, es todo incluyente. Y entonces, y de hecho es maravilloso, porque de alguna manera los dos se complementan. Yo en mi caso, por ejemplo, hice efectivamente, primeramente dije, es verdad, no son mis pensamientos, porque yo veo el pensamiento ahora que me viene, veo que se materializa, digamos, y veo cómo se disuelve.